La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, libro 2, capítulo 9, artículos 8 y 9. El endurecimiento de Faraón y su corazón obstinado y rebelde fueron obra de Dios, aún por el testimonio de Moisés mismo, que adscribe toda la rebelión de Faraón a Dios. Artículo 9. La voluntad de Dios es la causa suprema de toda dureza de corazón en los hombres. Observaciones y aseveraciones del calumniador. En los artículos 8 y 9, tus adversarios hacen esta pregunta: ¿qué pues quiere decir Moisés cuando escribe y Faraón endureció su corazón? Hemos de interpretar esas palabras de esta manera, a saber, y Dios endureció el corazón de Faraón. Seguramente que esta debe ser una manera de hablar mucho más violenta que señalar: Dios endureció el corazón de Faraón, es decir, Dios conocía la dureza natural de su corazón porque Faraón había rehusado obedecerle. Otra pregunta hacen similar a esta, acerca de las palabras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 95. Pues bien, si interpretaras este pasaje formulándolo: Dios no desea que endurezcáis vuestro corazón, una explicación tal implicaría la mayor absurdidad, porque haría que Dios mandara a los hombres a hacer aquello que es su prerrogativa exclusiva. Si el endurecer corazones es obra de Dios, sería absurdo mandar a los hombres a endurecer sus propios corazones o no endurecerlos, pues no serían más capaces de hacerlo que de añadir o quitar un codo de su estatura. Respuesta de Juan Calvino a los artículos 8 y 9. Una vez más ruego que mis lectores, tú profano calumniador de la verdad, me presten su confianza y comparen mis escritos y toda mi línea de enseñanza con tus artículos pervertidos y mutilados. Si tuvieran la bondad de así hacerlo, tu difamación se descubrirá acto seguido, y toda la llama de ojeriza que enciendes contra mí pronto habrá de extinguirse por sí misma. Mientras tanto, no niego haber enseñado, igual que Moisés y Pablo enseñan, que Dios endureció el corazón de Faraón. Pese a todo eso, desprecias tanto a Moisés como a Pablo y consideras como una nada todo lo que se lee en sus escritos, y entonces te adjudicas el cargo de reprenderme y de preguntarme, pues, que en un lugar se lee que Faraón endureció su corazón, si hay necesidad de hacer una interpretación más violenta del pasaje y decir que Dios endureció el corazón de Faraón. No es necesaria otra respuesta a esta pregunta que la que tú mismo provees en las palabras de este mendaz artículo, pretendiendo citar de mis obras o corrompiéndolas o no entendiéndolas, las haces decir que, puesto que la voluntad de Dios es la causa suprema o remota del endurecimiento, el hombre mismo que se endurece de corazón es y debe ser la causa próxima del endurecimiento. He mostrado en muchos lugares y con toda claridad la diferencia entre la causa suprema o remota y todas las causas mediatas o próximas. Mientras que un pecador puede hallar la raíz de toda pasión inicua en sí mismo, ¿qué base podrá haber para imputar a Dios falta alguna por las transgresiones de tal pecador? Este acusador de Dios procede, como he dicho en otro lugar, exactamente como la nodriza de Medea, según la presenta el antiguo poeta, que desafortunadamente exclama: «Oh, que el hacha jamás hubiese cortado en el monte Pelión los tablones que formaron la nave Argo». Su señora, la impura princesa, se quemaba en depravada lujuria y sentía que esa fuerza la impulsaba violentamente a traicionar y arruinar el reino de su padre. Mientras tanto, aquella nodriza insensata no culpaba la pasión corrupta de su señora, ni la profunda incitación de Jasón, ni veía de ninguna manera aquellas causas inmediatas, sino que continuaba quejándose de la nave que había traído a Jasón a la Cólquida, y se lamentaba de que aquella nave la habían construido en Grecia. Exactamente lo mismo hace el hombre que, consciente de su pecado y falta, sale a buscar una causa remota de su inquietud y de iniquidad, aún en Dios mismo, y se olvida total y ridículamente de lo que es en sí mismo. Seguro estoy de que ahora debes ver que, aunque Dios secreta y soberanamente endurece el corazón de los hombres, ninguna falta se le puede imputar, pues cada uno endurece su corazón por la maldad e iniquidad esenciales de su propia naturaleza. Pero cuando Dios dirige los corazones de los hombres a obedecerle y adorarlo, eso es enteramente otra forma de su proceder. Todos por naturaleza somos testarudos y nos resistimos, y por eso nadie desea hacer lo bueno a menos que Dios obre en él y lo lleve de la mano. Aunque la Escritura dice que del hombre son las disposiciones del corazón, Proverbios 16:1, y que los fieles disponen el corazón para buscar a Dios y rendir la adoración voluntaria, la Escritura de ninguna manera se contradice en ese punto, sino que con claridad demuestra que
Todo verdadero adorador de Dios le rinde servicio de buena gana, con afecto y santa libertad de alma. No obstante, esto en manera alguna contradice o estorba el hecho de que, por las operaciones e influencias de su espíritu secreto, Dios cumple su parte. Pero respecto a que endurece los corazones de los hombres, eso es una manera diferente de su obrar. Según acabo de observar, Dios no gobierna a los reprobados por su espíritu regenerador, sino que los entrega al diablo y los abandona para que les sean esclavos. De tal manera domina sus voluntades depravadas por su juicio y designios secretos, que nada pueden hacer sino aquello que Él ha decretado. Por consiguiente, tal es la divina armonía y la coherencia maravillosa de estas cosas que, aunque Dios endurezca a quien quiera endurecer, todavía todo aquel así endurecido es la causa y autor de su propia condición. Pero no deseo explayar en demasía mis observaciones en contestación a este artículo. Permítaseme, pues, grabar en el ánimo y en la memoria de los lectores píos y rectos la siguiente amonestación de Agustín. Cuando el apóstol dice que Dios entregó a ciertos sujetos a pasiones vergonzosas, en Romanos 1:26, es ignorancia absurda referir esto a la paciencia de Dios. Es el mismo apóstol en otro lugar conecta la paciencia de Dios con su poder, cuando dice: ¿y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Romanos 9:22, etc. En verdad, aun si este devoto y docto padre y maestro nunca hubiera escrito o hablado de esta importante materia, la sola autoridad de Dios debía ser suficiente, y más que suficiente, para el entendimiento y la fe. No soy yo quien dijo que Él quita el entendimiento a los jefes y los hace vagar, o Dios reprimió el corazón de Faraón para que no se inclinara a la compasión y a la misericordia. No soy yo quien dijo que Dios vuelve a los corazones de las naciones y los endureció a odiar a su pueblo, o que silbó por los egipcios y los usó como siervos suyos. No soy yo quien dijo que Sennacherib fue vara en la mano de Dios para castigar a su pueblo. Yo no dije todas esas cosas, son todas declaraciones del Espíritu de Dios mismo, pues que, cuando la Escritura misma afirma que un espíritu malo de parte de Dios atormentó a Saúl, ¿achacarás esto nada más que a la paciencia o al mero consentimiento de Dios? Cuanto más se acerca Agustín a la verdad en su instrucción admonitoria, al observar los pecados que Satanás y los inicuos cometen son particularmente suyos, pero aquello que esos pecados logran se efectúa por el poder de Dios, quien divide las tinieblas de la luz según su voluntad. Ahora tú me acusas de decir lo que Dios mismo entre tanto afirma en sus propias palabras. En este punto sea el mismo Agustín quien te responda en mi lugar cuando dice: si se hace a un examen meticuloso de la Escritura, quedará demostrado que Dios no solamente dirige las buenas voluntades de los hombres, voluntades que Él ha hecho buenas siendo malas primero, hacia buenos actos y hacia la vida eterna, sino que también aquellas voluntades que persisten en su corrupción natural están de tal modo bajo el poder de Dios que Él las encamina e inclina cuando y hace donde quiere, ya sea para dispensar bendiciones o para infligir castigos, y que lo hace por juicios muy secretos, pero al mismo tiempo sumamente justos. Capítulo 10, artículo 10. Satanás es un mentiroso sujeto a lo que Dios disponga. Observaciones y aseveraciones del calumniador. Contra este 10º artículo, Calvino, el cual es parte de tu doctrina, tus antagonistas arguyen de esta manera: si Satanás es un mentiroso bajo la potestad de Dios, entonces ser mentiroso es justo y por lo tanto Satanás es justo. Si es justo mandar a mentir, y lo es si Calvino dice la verdad, luego obedecer una mentira también ha de considerarse justo a causa de la justicia del precepto. Además, ya que obedecer un precepto injusto es injusto, también obedecer un precepto justo es justo. Si a esto Calvino responde que Satanás no es un mentiroso por obediencia, es decir, por mera obediencia a Dios, nosotros contestamos, ciñéndonos a las declaraciones del propio Calvino, que Satanás es mentiroso, aunque no por obediencia a Dios, sino por disposición suya. Respuesta de Juan Calvino al artículo 10.
Reflexiona sobre la clase de hombre a quien disparas tus flechas. La aserción a la que apuntas tus armas no es mía, procede del Espíritu mismo de Dios. Las palabras exactas de la Escritura son estas: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Prestamente Dios llamó a Satanás y le mandó ir para hacer espíritu de mentira en boca de todos los profetas a fin de engañar a Acab. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 20 al 22. Pues ahora ladra, perro, que eres tan fuerte como quieras, opacar con tus denuestos la gloria de Dios te será tan imposible como oscurecer el resplandor del sol por escupirle en el ardiente rostro. Mas permíteme de nuevo emplear las palabras de Agustín, no las mías, cuando Dios declara que envía falsos profetas y que su mano está sobre ellos para hacer que engañen a hombres y a reyes. Esto es un acto de su mera paciencia o permiso, sino un ejercicio de su poder eficaz. Y acerca de tu parloteo de que Satanás no es un mentiroso por mandato de Dios, por obediencia a ese mandato no es ninguna maravilla que te enmarañes en nudos y redes incontables mientras rehusas reconocer que Dios usa las artimañas de Satanás de manera inexplicable por su soberana voluntad, a fin de manifestar por ese medio la justicia y la equidad de su dominio supremo. Más aún así, nunca exime a los inicuos instrumentos que emplea de pecado y de culpa que les pertenecen, instrumentos que su poder compele a ejecutar sus decretos y en cierto modo aún en contra de sus voluntades, aunque por lo tanto tu amarga malicia aúlle 100 veces o más. Lo que yo emito no es la voz de Calvino, sino la de Dios, quien dice: he dado mandamientos a mis santos. Por consiguiente, si te imaginas que Dios se atribuye más de lo que debía más tarde o más temprano, Él hallará la manera de vindicarse de todas las acusaciones como las tuyas y de vengarse de todos los acusadores como tú. Capítulo 11, artículo 11. Dios da la voluntad a aquellos que hacen el mal, también sugiere afectos depravados y deshonestos, no solo por permiso, sino efectivamente, y lo hace para su propia gloria. Observaciones y aseveraciones del calumniador. En oposición a este 11º artículo, tus adversarios arguyen de la siguiente manera: Calvino en realidad le atribuye a Dios lo que evidentemente pertenece al diablo, como queda manifiesto por la armonía del testimonio de toda la Escritura. Además, si Dios sugiere afectos depravados y deshonestos y con todo nos manda resistir afectos depravados, pues entonces nos manda positivamente resistirlo a Él mismo y viene a ser por ende inconsecuente consigo mismo. Toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice la Escritura de Santiago 1:17. ¿Deben considerarse pues aún los afectos depravados buenas dádivas? ¿Descienden también del Padre de las luces? Claramente Santiago afirma que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Santiago 1:13-14. Mientras que tú a esto añades que Dios lo hace para su propia gloria. Tus adversarios sostienen que una idea tal es absurda. Nabucodonosor, por cierto, conoció la justicia y el poder de Dios cuando, a causa de su orgullo, se vio mudado en la naturaleza y costumbres de una bestia bruta, y por ello glorificó a Dios, porque juzgó y patentemente pudo ver que Dios era justo y poderoso. Respuesta de Juan Calvino al artículo 11. Otra vez, según ya lo has hecho, procedes a fabricar monstruos irreales y a matarlos en tu fantasía, atribuyéndote gloria en una descomunal triunfo que vanamente crees haber logrado sobre un inofensivo siervo de Dios. Sin embargo, en cuanto a los lugares de mis escritos donde he hablado o enseñado las doctrinas que este artículo contiene, esos lugares no puedes ni jamás podrás encontrar. Así es que, sin que tenga yo que decir una palabra, tu futilidad e impudencia juntas caen por tierra, con referencia a los homicidios, adulterios, rapiña y fraudes, etc., con que los inicuos se corrompen. Mi enseñanza es que todas estas perversidades proceden de la violenta maldad de sus naturalezas, pero enseño que Dios, que saca luz de las tinieblas, de tal modo gobierna a estos hombres y por medio de ellos, que por su juicio secreto e incomprensible y valiéndose de la malignidad de ellos ejecuta sus decretos eternos. Ahora bien, si tú quieres contender contra estas verdades solemnes, disponte de inmediato para
trabar batalla con Dios mismo. Él está muy bien preparado para arrostrar tu alocado asalto. Si en ti hubiera siquiera una gota, una chispa de recato o mansedumbre, sin duda debía satisfacerte al punto aquel contraste que siempre observo y que una y otra vez ocurre en mis escritos. Si los malvados que descubren la raíz de todo mal en sí mismos solo inquirieran de sus propias conciencias donde ya yace la culpa, esas conciencias testificarían que la culpa de toda su perversidad ha de hallarse en la raíz de la iniquidad, toda que dentro de ellos reside. Tampoco dejarían de ver que Dios, dirigiendo sus voluntades depravadas hacia donde le plazca, se sirve de esos afectos viles para producir bienes. Si con esto estás reñido, una vez más te digo que no contiendes contra mí, sino contra Dios mismo. Oh, si tú pudieras de lo profundo del corazón confesar que Dios es el Padre de las luces, entonces, como Pablo muy bien lo expresa, no te abrirías paso por tu osadía hacia aquella luz inaccesible, no trocarías por tu insolencia profana esa luz en tinieblas. Además de esto, revelas tu ignorancia y falta de juicio al concluir que puesto que toda cosa buena desciende del Padre de las luces, luego los actos terribles de justa venganza ante los cuales los inicuos temen y tiemblan no proceden del mismo ser glorioso. Aún mayor es tu insensatez y estupidez cuando me preguntas si considero que los afectos depravados y perversos figuran entre las buenas dádivas y dones perfectos que descienden del Padre de las luces. Sí, por cierto, tú mismo eres prueba solemne de que existe una diferencia maravillosa entre el espíritu de sabiduría, de juicio y de conocimiento y el espíritu de adormecimiento y de ilusión. Aunque ambos vienen de Dios, uno para misericordia, el otro para juicio. Sí, hay una diferencia maravillosa entre el espíritu de regeneración que crea de nuevo a los fieles a la imagen de Dios y un espíritu malo de parte de Dios que lleva a los réprobos a la enajenación, como en el caso de Saúl. Con igual descaro me atacas por enseñar que Dios ejecuta sus decretos por medio de Satanás y de los réprobos para manifestar de ese modo su gloria. Que Satanás sea instrumento de su ira lo testifica Dios directamente tanto en su palabra como por la experiencia universal. ¿Y con qué fin decimos que Dios obra por mano de Satanás, si no es que Dios mediante Satanás y su malicia y sus actividades fomenta su gloria y la manifiesta? Por eso, mañosa astucia respecto a Satanás te figuras que has eludido la red de esta divina materia, pero no te es posible impedir con todas tus contenciones inicuas contra la verdad que Dios engendre su propia gloria. No más de lo que Faraón pudo impedir por la locura de su orgullo, que Dios mostrara el resplandor de su gloria, porque para eso lo puso Dios, para mostrar en él la gloria de su poder. Me hará frente diciendo que Nabucodonosor dio gloria a Dios cuando confesó la justicia de Dios en sus juicios terribles. Sin embargo, para que eches de ver el desprecio que siento por todas tus insustanciales e inútiles flechas, yo mismo voy a ayudarte en la presentación de tu argumento y te pondré en el maguín aquello que de otro modo nunca hubiera entrado allí. ¿Con qué propósito exhortó Josué a Acán a dar gloria a Dios? Josué 7:19. Se propuso demostrar que Dios sería glorificado por la detección del profano robo de Acán y de su mentira. La pregunta esencial ahora es si existe solo una manera en que Dios pueda manifestar su gloria, porque si la gloria de Dios no brillara en medio de las mentiras y de las otras maldades de los hombres, Pablo hablaría en vano al decir que solo Dios es veraz y todos los hombres mentirosos. Igualmente en vano hablaría cuando de inmediato añade: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios? Romanos 3:5. Cuando argumentas que la voluntad de Dios es que todas las naciones lo alaben por las bendiciones que otorga, lo que afirmas es cierto siempre que también concedas que hay un gran bosque de circunstancias de las cuales Dios, por sus maravillosas operaciones, obtiene gloria para sí. Por ignorar estas cosas, provees la ocasión para el justo castigo del orgullo, porque ostensiblemente riéndote de toda sana lógica y razonamiento legítimo, perpetuamente arguyes de la especie
al género de manera negativa. No juzgo digno de una respuesta prolongada tu chanza profana y blasfema cuando insinúas que Dios castiga a los hombres por gastar las barbas que él mismo creó, porque ¿quién jamás dijo que Dios creó la iniquidad, aunque sea cierto que él por su propósito secreto e impenetrable ordena y domina la iniquidad para fines justos, buenos y gloriosos? Afuera, por tanto, con tu insolencia estúpida e insípida, pues grasamente confundes la barba del hombre, que crece natural e imperceptiblemente aún mientras duerme, con actos de impiedad que son voluntarios, perceptibles y conscientes. Enfurécete conmigo con toda la violencia que quieras. A pesar de eso, en esto me afirmo y me mantengo, que aunque Dios por cierto decreta y domina los afectos depravados de los hombres con objeto de lograr sus propósitos eternos, justamente castiga a los agentes e instrumentos depravados y los condena en sus propias conciencias. Solamente observa cómo de nuevo te embrollas en una red que tú mismo has tejido. Simulas confesar que no conocemos los decretos de Dios y luego sostienes que podemos comprender su justicia tan claramente como la del hombre. Supongamos ahora que alguien te preguntara si los secretos de Dios contienen alguna justicia, ¿lo negarías? ¿Quisieras hacer ver o afirmarías que la justicia de Dios en sus actos secretos que David y Pablo contemplan con asombro y adoración porque superan el último alcance de sus poderes intelectuales puede entenderse fácilmente y conocerse por entero? ¿No contiene en justicia la profundidad y las riquezas de la altura de la sabiduría de Dios patente en sus juicios maravillosos? ¿Por qué, pues, has de negar que Dios es justo cuando quiera que los motivos de sus obras exceden tu comprensión? En el libro de Job se hace una insigne distinción divina entre aquella sabiduría de Dios que es insondable, el esplendor de la cual mantiene la naturaleza humana a una distancia inmensurable, y otra sabiduría que Él manifiesta en su ley que nos revela por escrito. De esta misma manera tú, si no lo confundieras todo, debías haber hecho una diferencia entre la maravillosa y profunda justicia de Dios que ninguna capacidad humana puede alcanzar y comprender, y la regla de justicia que Dios ha prescrito en su ley, que nos revela con objeto de poner en buen orden las vidas de los hombres. Yo enseguida confieso que es por la doctrina que el Evangelio abiertamente revela que Dios de seguro juzgará al mundo, pero es igualmente indudable que reivindicará al mismo tiempo la integridad de su providencia secreta contra todo alborotador profano. Por cierto, si conocieras, aún en grado mínimo, el Evangelio del cual con presuntuosidad parloteas, fácilmente entenderías cómo es que Dios ricamente galardona la rectitud que promulga en su gloriosa ley, que jamás priva de la corona prometida a aquellos que de corazón obedecen sus mandamientos, y que no obstante castiga justamente a todos los que rehúsan obedecer. A estos, sin embargo, los llama siervos suyos, porque los tiene en las manos para el logro de sus propósitos eternos. De ahí que Jeremías llame siervo de Dios con especial significado a Nabucodonosor, aquel furioso saqueador de naciones y esclavo de Satanás. Si yo he enseñado que Dios, según puede verse en sus juicios por todas partes, inclina los corazones de los hombres de acá para allá a fin de ejecutar sus designios y decretos, cuando los profetas de Dios declaran estas mismas cosas con las mismas palabras, y cuando cito sus propias palabras, ¿por qué me imputas las tales citas como si fueran atroces crímenes que yo haya cometido? ¿Acaso no son estas las palabras precisas de la historia divina? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1.